Pauline Parker y su amiga Juliette Holmes tenían 16 y 15 años cuando le arrebataron la vida a golpes a la madre de la primera. Un pedazo de ladrillo rojo de 1500 gramos enfundado dentro de una oscura y vieja media fue el arma con la que la golpearon 45 veces a Honora Parker. Cada descarga de ese 1,5 kilos se multiplicó por el odio del brazo ejecutor de Pauline Parker, su propia hija. Cuando Pauline se cansó, Juliette Holmes, su íntima amiga, tomó el ladrillo y entre las dos lograron el objetivo. Esta escena de la vida real, ocurrida muchísimos años antes de que Juliette, convertida en Annie Perry, recogiera éxitos literarios escribiendo novelas negras, debe haber sido un pilar fundamental en la vocación de la autora consagrada. Solo que durante décadas nadie supo que la agradable Annie se llamaba en realidad Juliette Holmes. En el video de hoy te voy a contar la historia de una chica que a los 15 años cometió un horrible acto para después cambiar su identidad y convertirse en una exitosa escritora. Juliette Holmes procedía de una familia acomodada. Era la hija mayor del prestigioso médico inglés Henry Holmes y de Hilda, una conocida consejera matrimonial. Nació el 28 de octubre de 1938 en Blackheath, Londres, en el Reino Unido. Desde muy pequeña fue diagnosticada con problemas respiratorios y por ello a los 9 años fue enviada por sus padres al Caribe y a Sudáfrica, con la esperanza de que en climas más cálidos su salud mejorara. Cuando Juliette cumplió 13 años, su padre fue nombrado rector de la Universidad de Christchurch, esto en Nueva Zelanda. La familia se instaló ahí con Juliette y su hermano Jonathan, 5 años menor. Otra vez estaban todos juntos, pero Juliette no era en absoluto feliz. Sus padres no le prestaban demasiada atención. Su madre tenía un amante, Walter Perry, un ingeniero muy carismático, y su padre trabajaba demasiado. Fue la propia Juliette quien los encontró juntos en la cama a su madre con su amante. El divorcio de Henry e Hilda se materializó 3 días antes del crimen de Honora. Y es aquí donde yo me pregunto a mí mismo, Pepe, ¿cómo si esta mujer, la madre, era consejera matrimonial, tenía un amante? Esto como que no me cuadra, pero pues así son las cosas. Por su parte, Pauline Parker nació en 1938 en la localidad neozelandesa de Christchurch, en una familia de pequeños empresarios. Su padrastro, Herbert Ripper, dirigía una pescadería. Su madre, Honora Parker, manejaba una pensión. Si bien convivían, no estaban casados. Pauline era la segunda de 4 hermanos. La mayor, Wendy, no le ocasionó a sus padres ningún problema. Sin embargo, Pauline sería su gran preocupación. Y por otro lado, la tercera hija padecía síndrome de Down y fue institucionalizada, y la cuarta nació con un defecto cardíaco congénito, tenía la piel azul y terminaría muriendo poco tiempo después. Juliette tenía 15 años cuando conoció a Pauline en la secundaria. Pauline tenía 1 año más y padecía osteomielitis desde los 5 años. Esa enfermedad ósea le había ocasionado que la chica cojeara al momento de caminar. No podía jugar tenis ni correr como el resto de los chicos de su edad, y eso la tenía muy acomplejada. Sus problemas mediáticos las acercaron y las chicas se volvieron inseparables. La lectura fue un refugio y adoraban leer las historias de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle con su personaje de Sherlock Holmes. Disfrutaban imaginando historias y escribiendo relatos y escenas dramáticas. Sus extravagantes mentes empezaron a construir un mundo de fantasía donde los famosos, las películas y los asesinatos se daban cita. Ellas lo bautizaron como el Cuarto Mundo.
En este planeta ficticio no eran Pauline ni Juliet, eran Gina y Deborah. En el 53, mientras sus padres estaban en Inglaterra y ella se quedaba en la casa de Pauline, Juliet tuvo que ser internada por tuberculosis. Pauline no se separó de su cama en los casi 4 meses que estuvo en el hospital. Solo quería estar al lado de su amada amiga e incluso llegó a decir que deseaba padecer la misma enfermedad. Sería maravilloso, llegó a escribir en su diario. Honora era quien llevaba a su hija a visitarla y se convirtió en testigo de la relación que estas chicas llegaron a tener, una relación más allá de la amistad, al parecer. Lo que había empezado siendo, como te digo, una amistad incondicional, se transformó en una intensa relación sentimental. Se habían enamorado y soñaban con huir a Nueva York para publicar sus textos en grandes editoriales o con adaptar al cine las piezas de Juliet para que Pauline pudiese interpretar algún papel. Si la relación sexual entre ellas realmente se concretó o no, es algo que no se sabe a ciencia cierta y aparte ni nos importa. Esto de ni nos importa es en mi opinión. Pero hay que recordar que en la década del 50 las relaciones homosexuales no eran bien vistas, menos en sociedades como aquellas donde imperaban los principios católicos más estrictos. Honora había detectado que esa amistad era perturbadora entre comillas y al regreso de Gran Bretaña de los Holmes se los comunicó escandalizada. Ellos, alarmados, recurrieron a la ayuda de un psicólogo, pero poco tiempo después sobrevino la separación de los Holmes. Henry preparó su regreso a Londres y dejó su puesto en la universidad. Juliet no iría con él, pero tampoco viviría con su madre. Decidieron que debido a su frágil salud se mudaría con su tía a Sudáfrica. Era la excusa perfecta para no tener que hacerse cargo del problema que representaba Juliet con su insensata relación, que era como ellos la describían. Cuando la joven le contó las novedades a su amiga Pauline, esta se desesperó y le dijo que ella la acompañaría a Sudáfrica. En junio del 54, sus padres decidieron que Juliet viajaría a Sudáfrica el 3 de julio. Juliet protestó y reclamó que Pauline fuese con ella. No querían ser separadas de ninguna manera. Se cree que Juliet habría aprovechado el descubrimiento del romance de su madre para presionarla y que aceptara que Pauline viajara a Sudáfrica. El problema fue Honora, la madre de Pauline, que se opuso de manera tajante. No le permitía de ninguna manera. Ese día, Honora firmaría su sentencia de muerte. Las chicas empezaron a planear cómo quitarla del medio. El diario personal de Pauline comenzó a llenarse de páginas y páginas. El 28 de abril de 1954 escribió: «La rabia contra mi madre hierve dentro de mí. Es ella el mayor obstáculo en mi camino». Pauline sentía que si ella la sacaba del camino, ese obstáculo se esfumaría. Y aparte relataría en su cuaderno: «Lo tenemos estudiado cuidadosamente y temblamos ante la idea. Como es natural, nos sentimos un poco nerviosas, pero el placer de los preparativos son muy grandes». En su diario, la adolescente contaba los planes, las dudas y daba detalles de todo lo que ocurriría el 22 de junio del 54 en el Victoria Park. Ese sería el día señalado. 10 días antes, Pauline y Juliet repasaron los pormenores del crimen. «Decidimos usar una piedra dentro de un calcetín. Es mejor que un saco de arena. Comentamos el plan hasta el más mínimo detalle», era lo que decía este diario. El 21 de junio del 54, horas antes de realizarlo, Pauline se desahogó. «Me siento tan ilusionada como cuando uno prepara una fiesta sorpresa. Mi madre ha destruido toda la belleza y el feliz acontecimiento se producirá mañana por la tarde. La próxima vez que escriba en el diario, mi madre estará sin vida». Qué extraño sentimiento de placer. Mientras que las últimas líneas del diario de Pauline
la mañana del crimen decían: en la mañana del día de la muerte me siento muy emocionada. Anoche sentí lo que siento la noche antes de Navidad, pero no tuve sueños agradables. El martes 22 de junio del 54, Honora salió a pasear con su hija Pauline y su amiga Juliet por el Victoria Park de la ciudad de Christchurch, donde vivían. La idea era disfrutar del aire libre en esa tarde de invierno. A eso de las 2:35 de la tarde, las tres tomaron y comieron algo en una casa de té en el camino, luego continuaron con el paseo. En un sendero solitario y de mucha vegetación en el área de Ports Hill, Juliet dejó caer una piedra rosada brillante que llevaba preparada. Sin que Honora se diera cuenta, cuando regresaron por ese mismo sitio, cerca de un puente de madera, Pauline se la señaló y le dijo que era una bellísima piedra. Honora se detuvo y se agachó para recogerla, y ese era el momento indicado. Pauline sacó el medio ladrillo que llevaba escondido entre su ropa y metido dentro de la media. El ladrillo lo había conseguido Juliet y se lo había dado antes de salir del paseo. Entonces la golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza y Honora cayó. Las chicas no sabían lo difícil que podía resultar quitarle la vida a alguien. Entonces se fueron alternando para darle 45 golpes en la cabeza sin descanso. Lo hicieron con una rabia. Cuando Pauline se cansó, Juliet continuó y Honora suplicaba por su vida mientras intentaba aferrarse a su hija, pero Juliet le sujetó los brazos con fuerza y así su amiga podía dar en el blanco con cada impacto. En el momento que la creyeron sin vida, salieron corriendo llenas de sangre a pedir ayuda al lugar donde habían estado media hora antes. Le comentaron a los dueños del negocio de comida, Kenneth y Agnes Ritchie, que Honora se había caído golpeándose la cabeza con una piedra. Creo que está muerta, queríamos traerla hasta acá, pero es muy pesada, fue lo que Pauline dijo. Mientras su marido Kenneth fue a buscar a Honora, Agnes mandó a las chicas a lavarse la sangre y sorprendida las escuchó reírse histéricamente. Kenneth encontraría el cuerpo a 350 metros de su local. El cuerpo estaba boca arriba. La parte superior de la cabeza se veía aplastada por los golpes. También tenía lastimaduras en el cuello, en la cara y en sus dedos. Kenneth volvió corriendo para llamar a emergencias y varias patrullas de la policía acudieron al lugar. El arma fue encontrada a pocos metros y separada de la media que tenía hecho un nudo en una de sus puntas. Por otro lado, el Dr. Holmes había ido a buscar a las chicas y las había llevado a su casa. Y a eso de las 8 de la noche, los detectives se presentaron. Querían interrogarlas porque rápidamente se habían dado cuenta de que algo no concordaba aquí. No podía haber sido esto un accidente. La primera en ser cuestionada fue Pauline, quien relató el accidente, y cuando se le preguntó por la media se sorprendió y dijo: nosotros no le sacamos las medias a mi madre. También tenía una vieja media en mi cartera que usé para limpiar la sangre. Cuando fue el turno de Juliet, su madre no la dejó sola y dijo lo mismo, que era un accidente, que la madre de su amiga se había caído sola y se había golpeado con una piedra. Sin embargo, durante la segunda ronda de preguntas las cosas se fueron complicando. El detective Brown le dijo a Pauline que no le creía nada y le hizo estas preguntas. ¿Quién atacó a Honora? Yo misma, fue lo que respondió Pauline, pero esta vez sin dudarlo. ¿Y por qué lo hiciste?, le preguntó el investigador, pero ella respondió: si no le importa, prefiero no contestar esa pregunta. ¿Cuándo decidiste matar a tu madre? Hace unos días. ¿Le dijiste a alguien que lo harías? No, mi amiga no sabía nada de esto, ella iba adelante y estaba fuera de mi vista. ¿Qué fue lo que dijo tu madre? Esto preferiría no contestarlo. ¿Cuántas veces golpeaste a tu madre? Muchas veces, me imagino. ¿Qué usaste para hacerlo? Medio ladrillo en una media. Lo llevé conmigo con ese propósito. Tenía el ladrillo en mi mochila. Quisiera dejar claro que Juliet no sabía de mis intenciones y que ella no me vio pegarle a mi madre. Aproveché para hacerlo cuando Juliet estaba fuera de mi vista, pero no quiero decir por qué le quité la vida a mi madre.
Después de esta confesión, Pauline fue llevada a la estación de policía y al día siguiente, al revisar el cuarto de esta chica, encontraron su diario y resultó obvio que todo había sido un plan elaborado en conjunto por las dos íntimas amigas. Juliette volvió a ser interrogada y esta vez contó lo siguiente. En el camino de vuelta, me encontraba caminando al frente. Estaba esperando a que la señora Parker fuera atacada. Escuché ruidos detrás de mí. Era una conversación ruidosa y violenta. Vi a la señora Parker en cuclillas. Estaban peleando. Me di la vuelta. Vi a Pauline golpear a la señora con el ladrillo dentro de la media. Tomé la media y la golpeé también. Estaba aterrorizada. Pensé que con uno de estos golpes tenía que fallecer. Quería ayudar a Pauline, pero fue terrible. La señora Parker se movía convulsivamente y las dos la sujetamos. Aún estaba viva cuando la dejamos. El ladrillo se había salido de la media por la fuerza de los golpes. No recuerdo exactamente bien haber escuchado hablar a la señora Parker. Estaba demasiado asustada como para escuchar algo. Por otro lado, del 23 al 28 de agosto del 54, el tribunal que las juzgó intentó dilucidar si Pauline y Juliette padecían algún trastorno que les impidiera ser conscientes de sus actos en el momento del crimen. Yo no sabía lo que iba a ocurrir cuando salíamos hacia el parque, se excusó Juliette. Pensé que la señora Parker se iba a asustar cuando viera el ladrillo y que daría permiso a Pauline para hacer el viaje conmigo. Después del primer golpe comprendí que no teníamos más remedio que terminarla. Yo estaba aterrada e histérica. El psiquiatra que entrevistó a las acusadas sostuvo que Juliette y Pauline sufrieron un trastorno psicótico compartido. También señaló que las relaciones homosexuales que mantenían las adolescentes podían ser un ingrediente que agravara la paranoia que padecían. La prueba concluyente fueron los diarios de Pauline, donde explicaba por qué querían cometer el crimen y cómo pretendían ejecutarlo. Ahí, dijo el psiquiatra, hay evidencias de que también tomaban baños juntas y que tenían charlas frecuentes como temas candentes. También refirió que las dos creían tener comunicaciones telepáticas entre ellas y que habían manifestado pensamientos de quitarse la vida. ¿Por qué no puede morir mi madre? Miles de personas mueren todos los días, de modo que, ¿por qué no puede morir mi madre y mi padre también? Esto lo anotó Pauline el 13 de febrero. El 29 de abril escribió: no quiero crearme muchos problemas, sino que parezca una muerte natural o accidental. Pauline y Juliette fueron encontradas culpables el 29 de agosto del 54, luego de que el jurado deliberara durante 2 horas y 15 minutos. Como eran demasiados jóvenes para ser condenadas a ser colgadas según la ley neozelandesa de aquella época, fueron sentenciadas a permanecer detenidas en la gracia de su majestad. En la práctica, esta condena significaba que permanecerían encarceladas a discreción del Ministerio de Justicia. La sentencia añadió que debían estar separadas en centros penitenciarios distintos y se les prohibió tener contacto alguno, ni siquiera por carta. Como se consideró que eran mentalmente sanas y conscientes de sus actos, no se les indicó ningún tratamiento psiquiátrico. Fueron liberadas por separado unos 5 años después, con la condición de que jamás se volvieran a ver o a comunicar. Pauline permaneció en libertad vigilada hasta mediados de la década de 1980. Estudió para ser bibliotecaria y en cuanto fue totalmente libre, abandonó el país. La primera en salir de la cárcel fue Juliette, quien con 21 años abandonó Nueva Zelanda en un vuelo a Roma para reencontrarse con su padre. De ahí viajaron a Gran Bretaña, luego se marchó primero a Estados Unidos y más tarde a Canadá. Tuvo algunos pretendientes, pero a ninguno se animó a confesarle este oscuro pasado, porque ya tenían una nueva identidad. En el 68 se unió a la comunidad de los mormones y finalmente terminó instalándose en Escocia,
el pueblo de su madre bajo, como te digo, una nueva identidad. Ahora se llamaba Annie Perry. Era el apellido de su padrastro. A partir de 1979, con este nuevo nombre se convirtió en una famosa escritora de novela negra o de novela de crímenes. Sus libros sobre asesinatos, historias de detectives y misterios fueron un total éxito. Años después, se mudó a vivir con su hermano. Al igual que Juliette, Pauline también cambió de nombre, pasó a ser Hilary Nathan. Se hizo devota católica y como su amiga terminó viviendo en Gran Bretaña en un pueblo tranquilo y rural. Finalmente sus vidas andarían por el total anonimato hasta que en 1994 una película reflotó el caso y con esto se reavivó la sed o la necesidad de los periodistas de saber quién eran estas verdaderas mujeres. Todos querían descubrir sus verdaderas identidades. Peter Jackson, que es el realizador de El Señor de los Anillos, era por aquel entonces un desconocido director de cine neozelandés a quien se le ocurrió recrear este famoso caso en una película a la cual llamó Criaturas Celestiales. La protagonista que encarnaría a Juliette era la también desconocida Katie Winslet. La película tuvo una nominación al Oscar como mejor guión original. Los reporteros con esto salieron a revolver el pasado para encontrar a las protagonistas de la historia real. Fue así que un día el teléfono de la editorial de Annie Perry comenzó a sonar. Los datos biográficos encajaban y los periodistas sospechaban que Annie Perry era en realidad Juliette Holm. La editorial entonces tuvo que admitir que sí, que Juliette era efectivamente Annie Perry y el escándalo con esto estalló. En marzo del 2006, Annie declaró que aunque su relación con Parker era obsesiva, no eran lesbianas. Y en 2011 volvió a hablar y comentó: "Me llevó mucho tiempo encontrar la capacidad de reconstruirme a mí misma. El castigo fue vital porque hasta que uno no se siente que saldó la deuda, no puede seguir adelante. Es como tratar de caminar con un paracaídas abierto. No puedes avanzar, no puedes permitirte a ti mismo avanzar". Por el otro lado, Pauline habló mucho menos, pero también hizo algunas declaraciones a la prensa donde expresaba su profundo malestar y remordimiento por lo ocurrido. Que por cierto, encontrar a ella supuestamente fue más complicado, pero lo hicieron en el año del 96 y fue el periodista Chris Koch. Finalmente, 67 años después de este crimen, se cree que la extupla inseparable no ha vuelto a verse la cara, aunque 950 kilómetros de distancia entre estas dos mujeres que estaban unidas por un vínculo tan resistente podría no ser demasiado impedimento. Y así fue como Annie Perry escribió sin tregua, quizás para exorcizar todos sus demonios. Y ahora, con 82 años, nadie cree que se anime a escribir la verdadera novela de su vida y el crimen que un día protagonizó. Imagínense si yo algún día les comentara en uno de mis videos el crimen que cometí hace años. No, no es cierto, no se crean, esto es broma. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio, donde también subo videos todos los días. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...